Vivimos engañados al borde de un abismo invisible y mortal. Al apuntar el morro de una nave espacial directamente hacia el techo de nuestra estrella, el norte galáctico, el viajero no encuentra un vacío pacífico ni un espacio despejado. Se estrella de frente contra un muro de plasma hirviente y nubes de hielo letal que envuelve nuestro hogar como una armadura a punto de quebrarse. La imagen tradicional de los planetas girando ordenadamente sobre un plano de cristal, como simples esferas rodando en una mesa perfecta, es una de las falsedades más grandes y reconfortantes que aprendimos en la educación básica. Nos convencieron de que habitamos un vecindario de 2 dimensiones, un disco estático y seguro. La verdadera realidad es una estructura masiva y aterradora, una especie de cebolla cósmica compuesta por capas invisibles, donde nuestra posición es infinitamente más precaria de lo que cualquier diagrama escolar se atrevió a revelar. El cosmos rechaza nuestra profunda necesidad de crear mapas sencillos y comprensibles. Al levantar la vista por encima de la línea imaginaria por la que transita nuestro mundo, la ilusión de control se desmorona por completo. Justo sobre nuestras cabezas y bajo nuestros pies, se libra una batalla magnética de proporciones titánicas a cada instante. No somos habitantes de un disco tranquilo. Somos los ocupantes de una burbuja de 3 dimensiones que respira, oscila y lucha sin descanso contra la radiación destructiva de la galaxia entera. Cada capa vertical sobre nuestro planeta oculta fuerzas salvajes y escombros de un nacimiento violento que apenas logramos vislumbrar. Al abandonar la comodidad del plano horizontal, el espacio exterior pierde su máscara de serenidad para revelarse como un océano profundo, oscuro y rebosante de amenazas invisibles. Esta verticalidad oculta dicta verdaderamente el destino de todo lo que conocemos. Mirar hacia el techo del sistema es enfrentarnos a tormentas de partículas cargadas, disparadas a velocidades incomprensibles, y a esferas gigantescas de restos primordiales que aguardan su momento en un silencio absoluto. El escudo que nos mantiene con vida no es una barrera sólida de piedra o metal, sino el aliento constante de una estrella solitaria que intenta desesperadamente mantener a raya la oscuridad del universo. Lo más perturbador radica en comprender que nuestra trayectoria a través de este infierno interestelar es un caos geométrico. Estamos torcidos, cayendo de lado hacia lo desconocido, arrastrando con nosotros la fragilidad de la historia biológica entera de nuestro mundo. Saludos a todos y bienvenidos a la época del cosmos. Les ofrezco mi voz como guía en esta travesía hacia las profundidades auténticas de nuestro universo. Para descubrir los secretos ocultos más allá de las fronteras perceptibles y comprender el verdadero lugar que ocupamos en la inmensidad, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Acompáñenos a desentrañar la grandeza de esta arquitectura estelar, porque el conocimiento que desenterraremos juntos transformará definitivamente su manera de contemplar el firmamento cada noche. Nuestro rincón planetario es un rebelde geométrico absoluto. La brújula cósmica que dicta el movimiento del astro rey y sus mundos cautivos no guarda ninguna lealtad hacia la gigantesca espiral estrellada que nos alberga. Navegamos completamente tórcidos. Existe una inclinación extrema de 60 grados entre el plano donde giran nuestras esferas terrestres y el inmenso disco estructural de la Vía Láctea. Viajamos de lado, avanzando con el flanco expuesto, perforando la oscuridad como un inmenso sacacorchos estelar que gira a velocidades que superan los 800.000 kilómetros por hora. Esta postura anómala provoca que el firmamento nocturno que observamos sea una ventana diagonal, un mirador desequilibrado desde el cual espiamos el abismo galáctico. El avance violento de la estrella central arrastra consigo a todos los cuerpos menores en un vórtice desesperado. El Sol lidera la marcha rompiendo las corrientes del gas primordial, mientras la roca que habitamos y los gigantes gaseosos vecinos lo persiguen sin descanso, trazando hélices asimétricas a través del vacío continuo. Si un espectador externo pudiera ubicarse en un punto fijo del exterior oscuro, vería un taladro de luz y fuerza gravitatoria abriéndose paso brutalmente por la materia sutil del medio interestelar. Esta orientación caprichosa nació de un evento local antiguo, un pequeño remolino turbulento originado hace miles de millones de años, completamente indiferente a la dirección en la que soplaba la tormenta general del cosmos colindante. Somos el producto de una desobediencia física original, una anomalía obstinada que rechaza alinearse con la corriente mayoritaria del vecindario mayor. La excentricidad geométrica constituye apenas el preludio de un comportamiento mecánico infinitamente más perturbador. Mientras rodeamos el núcleo oscuro y supermasivo que yace en el centro profundo de la galaxia, una odisea que exige más de 200 millones de años para completarse una sola vez, nuestro enjambre no traza una ruta circular plana ni tranquila. Ejecutamos un vaivén vertical incesante, una pulsación rítmica que nos arrastra arriba y abajo del denso plano de la Vía Láctea. Emergimos por el hemisferio norte del disco para luego volver a sumergirnos hacia las profundidades del sur.
exactamente igual a un cetáceo gigantesco que abandona las aguas espesas para respirar en la superficie y vuelve a hundirse en la negrura abismal. Toda nuestra burbuja protectora respira verticalmente. Actualmente nos encontramos en la fase de ascenso, alejándonos del ecuador peligroso y ganando altura sobre la espesura estelar. Dicha huida hacia las altitudes posee una frontera estricta y mortal. La fuerza de atracción combinada de incontables astros brillantes, enormes acumulaciones de gas molecular opaco y la omnipresente materia invisible que cimienta el universo actúa sobre nosotros como una inmensa banda elástica. Conforme escalamos hacia el vacío exterior del halo protector galáctico, esa atracción monumental nos frena paulatinamente, roba nuestro impulso y, de manera inevitable, nos succionará de regreso hacia el caótico centro. Atravesamos esa línea ecuatorial saturada aproximadamente cada 30 millones de años, marcando un compás letal e implacable en el reloj biológico de nuestro mundo. Ese cruce cíclico por las regiones más superpobladas de nuestra galaxia jamás es un evento pacífico, resulta ser una verdadera ruleta rusa a escala astronómica. Al zambullirnos en el vientre poblado del disco espiral, nos enfrentamos a fuerzas de marea desgarradoras y rozamos la cercanía fatal de sistemas estelares masivos. Es justo en ese momento crítico donde la arquitectura distante de nuestro propio hogar se convierte en la mayor de las amenazas. El tirón magnético y gravitacional externo perturba las reservas inmensas de escombros congelados que rodean al Sol en las fronteras más remotas del frío absoluto. Cuerpos rocosos y de hielo oscuro que durmieron en un frágil equilibrio desde el origen de los tiempos pierden repentinamente su estabilidad, siendo arrancados violentamente de sus lentas trayectorias esféricas para ser arrojados en una caída libre suicida hacia el calor central. Una tormenta de proyectiles gélidos y fragmentos antiguos inicia entonces su descenso despiadado hacia la zona cálida del sistema. Dicho bombardeo cíclico ha tallado cicatrices profundas e imborrables en los estratos geológicos y en el árbol genealógico de la vida. Investigadores audaces sostienen que este movimiento oscilatorio controla directamente el surgimiento y la aniquilación de las especies dominantes. Las grandes extinciones masivas que borraron imperios zoológicos enteros de la faz terrestre coinciden con escalofriante precisión matemática con las inmersiones de nuestro Sol a través de la densa zona ecuatorial galáctica. El fin repentino de los grandes reptiles y de incontables linajes erradicados no provino de un accidente celestial aislado o de la simple mala fortuna, sino que fue la consecuencia mecánica directa de esta danza mortal geométrica que ejecutamos sin cesar. Viajar exponiendo un flanco vulnerable frente a los feroces vientos del medio interestelar altera permanentemente la presión sobre las defensas invisibles de la Tierra. El escudo de plasma que expulsa nuestra estrella colisiona contra las fuerzas magnéticas del espacio profundo en ángulos asimétricos y torcidos, deformándose bajo el embate continuo de un entorno hostil. La sensación de seguridad que transmite la regularidad de nuestros años y nuestras estaciones es un espejismo sostenido únicamente por la brevedad de la memoria humana. A escala mayor, somos un minúsculo corcho batiéndose a merced de las mareas tempestuosas de un torbellino implacable, atado sin remedio a un ritmo cíclico de destrucción y renacimiento que evade nuestra comprensión diaria. La travesía sesgada que nos define asegura que nunca navegamos hacia aguas tranquilas, sino que siempre estamos cayendo hacia la próxima gran colisión. La ignorancia sobre nuestra propia trayectoria inclinada nos ha permitido dormir tranquilos bajo mantos de estrellas que consideramos inmutables. Sin embargo, al observar el firmamento nocturno con la conciencia de este balanceo perpetuo, la franja lechosa que cruza el cielo deja de ser un simple adorno pintoresco. Se revela como la pared del abismo hacia el cual estamos siendo inexorablemente arrastrados. Cada segundo que transcurre, la tensión de la fuerza que nos frena en las alturas aumenta, preparándonos para el inevitable descenso vertiginoso. No habitamos una balsa serena anclada en un lago de estrellas, sino un proyectil en constante desviación, cuya existencia misma depende de sobrevivir a las olas gravitatorias que periódicamente intentan destrozarlo desde las profundidades más oscuras y pobladas del universo conocido. El ascenso ininterrumpido hacia las alturas del cosmos nos arroja repentinamente hacia una soledad absoluta y gélida. Atrás queda el ajetreo constante de los mundos rocosos y las gigantescas esferas de gas. Lo que aguarda en el cenit y en el nadir de nuestra morada no es un vacío inerte, sino la estructura más masiva e ignorada de toda nuestra arquitectura estelar. Una inmensa cáscara de huevo tridimensional, oscura y silenciosa, envuelve la totalidad de nuestro dominio. Esta frontera definitiva recibe el nombre de la nube de Oort. Constituye el verdadero techo y el auténtico sótano de la casa que habitamos, un depósito esférico tan colosal que desafía cualquier intento de comprensión humana racional. Las dimensiones de esta bóveda helada aplastan la mente. Si la distancia que separa a nuestro mundo del astro rey fuera un simple paso humano, el borde exterior de esta neblina monumental se encontraría a cientos de kilómetros de distancia en todas las direcciones posibles.
Al penetrar en este territorio sombrío, descubrimos que está poblado por billones de fantasmas celestiales. Enormes montañas compuestas de agua, metano y amoníaco congelados flotan suspendidas en un reposo casi eterno. Son bolas de nieve sucia, rocas envueltas en escarcha que jamás han sentido el abrazo cálido de una estrella. Se encuentran tan separadas entre sí que un viajero solitario podría navegar a ciegas durante milenios por este abismo sin llegar a cruzarse jamás con dos de estos objetos simultáneamente. El silencio sepulcral de esta región esconde, paradójicamente, una historia de origen extremadamente violenta. Hace más de 4.500 millones de años, la cuna de nuestro sistema era un caldero caótico de colisiones brutales y gases ardientes. Durante esa época primitiva, los planetas titánicos que hoy orbitan plácidamente cerca de nosotros actuaron como verdugos gravitacionales implacables. Su enorme masa y sus desplazamientos inestables funcionaron como una onda descomunal. Cualquier fragmento de roca o bloque de hielo que no logró fusionarse para formar un mundo completo fue pateado sin piedad hacia las tinieblas exteriores. Aquellos escombros desterrados por la tiranía de los gigantes gaseosos volaron en todas las direcciones posibles, huyendo del calor abrasador de la estrella recién nacida. La gravedad general del entorno galáctico frenó su escape, obligándolos a detenerse justo en el borde del precipicio, donde la influencia de nuestro Sol es un susurro apenas perceptible. Así se forjó esta coraza esférica perfecta. La nube de Oort es, en esencia, un inmenso cementerio cósmico lleno de exiliados. Es el basurero primordial donde fueron arrojadas las piezas sobrantes de la creación de nuestro mundo. Sin embargo, menospreciar este abismo helado sería el error más trágico de nuestra existencia. Lejos de ser un simple vertedero estelar, esta cáscara oscura es una cápsula del tiempo criogénica de un valor incalculable. Al estar confinados en el frío cercano al cero absoluto y sumergidos en la oscuridad perpetua, estos cuerpos han preservado intacta la receta química original de la nebulosa que nos dio la vida. Encierran en su interior prístino las moléculas orgánicas complejas y el agua pura que existían antes de que brillara la primera luz en nuestro vecindario. Existe una ironía poética y majestuosa en esta relación distante. Los científicos sospechan con creciente certeza que las grandes reservas acuáticas de nuestros océanos azules, e incluso los bloques fundamentales del material genético que conforman cada célula de nuestro cuerpo, no nacieron en la roca estéril y candente de nuestra Tierra primitiva. Fueron entregados desde las alturas. Durante épocas de inestabilidad antigua, mensajeros desprendidos de este techo helado cayeron en forma de cometas brillantes, bombardeando la superficie seca de nuestro mundo para fertilizarlo. Somos, en el sentido más literal imaginable, hijos directos del abismo y del frío. La sangre que corre por nuestras venas y las lágrimas que derramamos comparten su origen con esos fantasmas oscuros que flotan inermes en la frontera final. El frío de esta vasta región posee una cualidad casi sólida, deteniendo el movimiento molecular y congelando el tiempo mismo. Cualquier fragmento de roca aquí presente es un prisionero de la eternidad, atrapado en una órbita tan extensa que completar una sola vuelta alrededor de la estrella central puede tomar millones de años terrestres. Esta lentitud majestuosa contrasta radicalmente con la frenética danza orbital de los mundos rocosos interiores. Aquí arriba, la prisa es un concepto ajeno. Las colisiones son eventos de una rareza extraordinaria, y cuando ocurren, se desenvuelven en una cámara lenta espectral, sin producir sonido alguno que rompa el mutismo del vacío inexplorado. Alcanzar la periferia extrema de esta estructura esférica nos impone una cura de humildad definitiva. Posicionados en el límite exterior del domo inmenso, la perspectiva del hogar se desintegra por completo. Desde esa altitud insondable, nuestro Sol pierde toda su majestad imperial. Se convierte en un simple punto de luz pálida, indistinguible de cualquier otra estrella vecina que titila en la noche galáctica. Incapaz de proporcionar el más mínimo rastro de calor, su autoridad queda reducida a un hilo gravitatorio extremadamente tenue que apenas logra mantener unidos a sus hijos pródigos. Los planetas enteros, con sus atmósferas turbulentas, sus anillos de polvo, sus continentes en movimiento y sus historias repletas de civilizaciones extintas, resultan absolutamente invisibles. Han sido tragados por el resplandor insignificante de una estrella lejana y común. Desde las alturas del gran ataúd de hielo, la narrativa humana pierde todo su peso. Todo lo que somos, todo lo que amamos y todo lo que hemos construido se desvanece bajo la mirada gélida de los billones de centinelas congelados que nos vigilan desde el verdadero límite de nuestra soberanía estelar. La esfericidad perfecta de este escudo exterior pulveriza definitivamente el mito del plano habitacional inofensivo. Al constatar que el peligro potencial y el origen de nuestra esencia penden directamente sobre nuestras cabezas y yacen bajo nuestros pies, la geografía del cosmos adquiere una textura nueva y apabullante.
La cáscara inmensa no solo nos aísla de las corrientes violentas del exterior galáctico, sino que también nos mantiene atrapados en nuestro propio capullo evolutivo, flotando a la deriva. El conocimiento de que una esfera de hielo invisible esconde las llaves de nuestro pasado orgánico nos fuerza a mirar hacia la negrura absoluta no con temor desmedido, sino con una reverencia inmensa hacia el abismo que nos regaló la chispa inicial de la vida. Acercándonos de nuevo al núcleo incandescente de nuestro vecindario, abandonando el frío sepulcral de los confines exteriores, la temperatura y la violencia física sufren un aumento drástico. Nuestra estrella central rara vez recibe el crédito que verdaderamente merece por su extenuante labor defensiva. Reducir al astro rey a una simple bombilla cósmica que calienta los días terrestres es ignorar por completo su naturaleza feroz. Se trata de un reactor de fusión nuclear desbocado, un motor bélico inagotable que libra una guerra perpetua y silenciosa contra un entorno galáctico sumamente hostil. Las presiones devastadoras en sus entrañas no solo emiten luz cegadora, sino que desgarran los átomos, separando los electrones de sus núcleos para forjar el cuarto estado de la materia. Una sopa hirviente de partículas cargadas nace en este infierno y es exhalada violentamente hacia el espacio exterior sin un segundo de tregua. Esa exhalación constante constituye el viento estelar, pero su comportamiento mecánico varía de forma radical dependiendo de la dirección en la que sopla. En la cintura de nuestro sistema, por donde deambulan los mundos rocosos y los gigantes gaseosos, este flujo avanza tropezando continuamente. Choca contra campos magnéticos planetarios, se enreda con lunas masivas, franjas de asteroides y nubes de polvo interestelar. Es un jadeo turbulento, errático y lleno de obstáculos. Sin embargo, al dirigir la mirada directamente hacia el norte y el sur de la estrella, hacia los techos y pisos vacíos donde no existen planetas colosales que estorben el tránsito, el escenario muta por completo. En estos polos despejados, el flujo de plasma no encuentra ninguna barrera física. Sale disparado a velocidades supersónicas que superan con creces los 800 kilómetros por segundo. Adquiere la forma de un rugido puro, potente y sostenido que se clava como una lanza de fuego en las profundidades de la negrura vertical. Este torrente incesante de protones y electrones empuja con una furia incalculable todo aquello que intenta penetrar desde el exterior, tejiendo una armadura magnética colosal a nuestro alrededor. Así se erige la heliosfera, el escudo protector más grande e indispensable de nuestra existencia. Para comprender su fragilidad inherente y su fuerza simultánea, resulta imperativo visualizar una delicada burbuja de jabón flotando tenazmente en medio de una implacable tormenta de arena. La película iridiscente de la burbuja representa el plasma solar, y la arena destructiva que la azota sin piedad es la radiación mortal proveniente de estrellas ajenas. Si el corazón nuclear del Sol se detuviera por un solo instante y dejara de bombear este viento hacia arriba y hacia abajo, la burbuja entera colapsaría inmediatamente. La tormenta galáctica inundaría nuestro rincón y barrería cualquier rastro de biología compleja en cuestión de días. El enfrentamiento frontal entre ambas fuerzas cósmicas ocurre en una frontera de choque fascinante y turbulenta. Conforme el viento estelar viaja millones de kilómetros hacia arriba, perdiendo densidad a medida que se expande por el abismo, choca de bruces contra el muro invisible de la presión exterior. Esa zona de impacto abrupto marca el inicio de la heliofunda, una auténtica tierra de nadie magnética. En este límite, el viento supersónico frena de golpe, el plasma se calienta intensamente y adopta un comportamiento caótico. Las líneas de fuerza del Sol se rompen, se retuercen y se entrelazan de manera violenta con las corrientes magnéticas de la galaxia mayor. Inmensas tormentas de energía estallan continuamente en esta periferia vertical. Es una barrera activa, un foso de fuego inmenso donde se libra el combate cuerpo a cuerpo entre el dominio estricto de nuestra estrella y la tiranía opresiva de la Vía Láctea. La amenaza externa que este escudo detiene no pertenece al terreno de las hipótesis. El enemigo invasor está compuesto por los temibles rayos cósmicos, proyectiles subatómicos impulsados a velocidades cercanas a la de la luz por las explosiones catastróficas de supernovas que destrozaron otros mundos hace eones. Son balas de energía radiactiva pura. Si este bombardeo incesante lograra filtrarse de manera masiva por el techo o el suelo de nuestro sistema, el delicado equilibrio químico de nuestra atmósfera desaparecería para siempre. Las capas protectoras de ozono serían arrancadas de cuajo y las frágiles cadenas genéticas de cualquier organismo vivo sufrirían mutaciones irreversibles. Afortunadamente, al ser partículas con carga eléctrica, los rayos cósmicos chocan contra las cuerdas del campo magnético estiradas por el viento solar y son desviados hábilmente hacia los costados, resbalando por la superficie curva de nuestra burbuja sin lograr penetrar en el santuario vital. Esta defensa dinámica carece de la rigidez de un domo de cristal o de una fortaleza de piedra. Es una estructura viva que palpita al mismo ritmo que su creador.
La estrella central atraviesa ciclos de actividad intensa y de letargo absoluto cada 11 años. Durante sus periodos de máxima furia, sus polos magnéticos llegan a invertirse por completo. El norte se vuelve sur sumergido en un caos electromagnético abrumador. Cuando ocurre semejante cataclismo interno, el techo y el piso de nuestra casa vibran y se agitan frenéticamente, asemejándose a la lona de una gigantesca carpa de circo azotada por vientos huracanados. Los túneles de expulsión rápida se retuercen, la armadura adelgaza drásticamente en ciertas regiones y engorda en otras, permitiendo ocasionalmente que dosis milimétricas de la furia galáctica logren burlar las defensas. Vivimos confinados estrechamente dentro del aliento ardiente de una bestia estelar que ruge sin descanso hacia el infinito. Contemplar las alturas significa mirar directamente a las paredes invisibles de una catedral construida íntegramente de plasma. No existe quietud alguna en la frontera vertical, solamente física de partículas operando en su estado más primitivo, desnudo y salvaje. La dinámica de fluidos y el electromagnetismo dictan allí las únicas leyes válidas para la supervivencia. Todo nuestro mundo respira tranquilo bajo cielos azules únicamente porque, a miles de millones de kilómetros sobre nuestras cabezas, un inagotable escudo de gas ardiente continúa sosteniendo el peso entero de la radiación galáctica, negándose rotundamente a ceder un solo centímetro ante la hostilidad letal que nos rodea permanentemente. Traspasar la frontera definitiva de la influencia solar significa adentrarse en el abismo absoluto, pero el vacío es una de las mayores ilusiones de la percepción humana. Lo que yace más allá de los dominios de nuestra estrella no es una nada estéril ni un silencio carente de materia. El espacio que conecta las distintas islas de luz estelar posee una textura física, un tejido sutil y cargado de historia que los astrofísicos denominan el medio interestelar. En nuestro mundo superficial, un solo centímetro cúbico del aire que respiramos contiene trillones de moléculas, apretadas y vibrantes, permitiendo la transmisión del sonido y el vuelo de las aves. Allá afuera, en las altitudes supremas que sobrepasan nuestro vecindario helado, ese mismo pequeño cubo de espacio alberga, con suerte, un único átomo solitario. Sin embargo, en la escala colosal de la galaxia, esa minúscula concentración de materia dispersa se acumula hasta formar neblinas gigantescas cuyo peso supera con creces el de millones de soles juntos. Navegar por esta oscuridad transparente equivale a recorrer un museo arqueológico de proporciones inabarcables. La bruma invisible que cruzamos está compuesta en su mayor parte por hidrógeno y helio, los gases primordiales que inundaron el cosmos en los albores del tiempo. Pero entremezclados con esos elementos antiguos flotan los fantasmas materiales de gigantes caídos. Cada vez que una estrella masiva agota su combustible interno y colapsa bajo su propio peso, detona en una explosión de supernova, un evento de violencia indescriptible que desgarra sus entrañas y las arroja a velocidades de vértigo hacia las profundidades estelares. Los átomos de hierro que colorean nuestra sangre, el carbono que estructura las raíces de los árboles y el oro que forjamos en nuestras civilizaciones nacieron exclusivamente en esos hornos catastróficos. Al desplazarnos por el eje vertical del firmamento, nuestra nave planetaria embiste constantemente contra estas cenizas. Atravesamos los restos mortales de soles que brillaron con furia y murieron muchísimo antes de que la Tierra fuera siquiera una semilla de polvo girando en la penumbra. Nuestro tránsito actual no ocurre en un rincón genérico y aburrido de este océano fosilizado. En este preciso instante de la historia geológica, el sistema entero atraviesa una región muy específica conocida como la pelusa local. Se trata de un banco de gas ligeramente más denso y cálido que el promedio del abismo circundante, un filamento tenue que mide docenas de años luz de envergadura. Llevamos miles de milenios inmersos en esta brizna particular y necesitaremos otros 10 o 20.000 años para lograr salir por el extremo opuesto. El avance implacable de nuestro hogar a través de este fluido fantasmagórico genera una interacción física constante, una fricción silenciosa que marca nuestra marcha solitaria por la carretera estelar profunda. Dicha niebla pasajera flota a su vez en el interior de una caverna colosal, una macroestructura que define por completo nuestra posición en la inmensidad, la burbuja local. El disco espiral de la Vía Láctea no es un mar uniforme de gas opaco. Su estructura se asemeja bastante a un inmenso bloque de queso suizo perforado por cavidades gigantescas. Nosotros residimos cerca del centro de uno de esos agujeros masivos. La génesis de esta caverna es el resultado de un cataclismo en cadena apocalíptico. Hace 15 o 20 millones de años terrestres, una congregación cercana de estrellas monstruosas comenzó a morir de forma simultánea. Alrededor de 15 explosiones de supernovas estallaron casi al unísono en nuestro vecindario galáctico. La fuerza combinada de esas detonaciones generó una onda expansiva de magnitud aterradora que barrió por completo el polvo denso, empujando la materia hacia los confines y dejando tras de sí una inmensa oquedad esférica que mide más de 300 años luz de diámetro.
El interior de esta herida estelar alberga una paradoja térmica fascinante. El escaso material que sobrevivió dentro de la cavidad fue horneado por la radiación de las explosiones originales hasta alcanzar temperaturas que rozan el 1.000.000 de grados. No obstante, al poseer una densidad tan ridículamente baja, ese calor infernal resulta inofensivo. Al carecer casi por completo de partículas físicas que transfieran la energía, la burbuja ardiente se siente en la práctica como el frío absoluto del vacío sideral. Residimos en un infierno helado, una bolsa desolada esculpida violentamente por la muerte sincronizada de las luminarias más potentes que jamás habitaron esta región. Habitar en el corazón de esta necrópolis vaciada conlleva consecuencias maravillosas y directas para la humanidad. La limpieza radical ejecutada por las detonaciones antiguas nos otorgó un mirador sin igual hacia el resto del universo. Si nuestro viaje transcurriera por una zona densa y no perturbada del brazo galáctico, el firmamento nocturno sería asfixiante. Una nube espesa, oscura y rojiza bloquearía casi por completo la luz lejana, impidiendo cualquier intento de observar otras galaxias o comprender la profundidad del cosmos. Gracias a la carnicería estelar que excavó la burbuja local, gozamos de una claridad óptica excepcional en todas las direcciones. El vacío absoluto de nuestro corredor nos regala la visión. Somos los beneficiarios afortunados de un desastre prehistórico, surcando una bóveda transparente que nos permite mirar a través de los escombros luminosos y maravillarnos perpetuamente ante la arquitectura inabarcable de la creación cósmica. Cruzar el umbral definitivo de los brazos espirales luminosos nos arroja a una geografía celestial radicalmente distinta. Abandonamos el bullicio denso del disco principal, saturado de nebulosas ardientes y viveros estelares, para emerger en un abismo esférico de proporciones tiránicas. Esta inmensidad vertiginosa recibe el nombre de halo galáctico. Constituye la bóveda suprema de nuestro gran hogar espiral, un territorio donde la luz misma parece disiparse y la densidad de astros cae en picada. Ascender por esta región es experimentar el aislamiento más puro imaginable. Las distancias que separan a los faros de luz individuales ya no se miden en pasos breves, sino en decenas de miles de años de viaje a la máxima velocidad permitida por las leyes físicas. Mirar hacia abajo desde semejante altitud ofrece una estampa sobrecogedora. La Vía Láctea entera se reduce a un remolino plano y brillante, flotando minúscula en medio de una negrura insondable. En medio de esta desolación aparentemente vacía, el viajero vertical tropieza con las joyas más antiguas y enigmáticas de toda la creación. Suspendidas en la profunda oscuridad aguardan las ciudades esféricas de estrellas, conocidas como cúmulos globulares. Encontrar uno de estos enjambres en la negrura periférica resulta tan impactante como hallar una metrópolis resplandeciente flotando en el centro del océano más solitario. Agrupan a cientos de miles, a veces millones, de soles apretados en un espacio reducido, brillando con tonos dorados y rojizos espectrales. Estas agrupaciones colosales no participan del ciclo vital común del disco inferior, son reliquias directas de la época más primitiva del cosmos. Nacieron apenas un suspiro después del amanecer del universo entero. Actúan como ancianos centinelas inmortales, vigilando la galaxia desde las alturas eternas, trazando órbitas excéntricas que desafían la lógica del plano horizontal. Semejante paisaje monumental esconde un secreto mucho más oscuro y masivo que las antiguas ciudades estelares. Conforme escalamos hacia el techo definitivo, los instrumentos registrarían una anomalía brutal capaz de quebrar la cordura. La fuerza gravitatoria presente en esta región remota resulta infinitamente superior a la que podrían generar los escasos cuerpos luminosos que la habitan. Navegamos ciegamente a través de un océano de materia oscura. Esta sustancia fantasmal e indetectable se niega a emitir, reflejar o absorber la más mínima fracción de luz, pero ejerce una tiranía gravitacional aplastante sobre todo lo que existe. Más de las 4/5 partes del peso total de nuestra galaxia residen en este andamio invisible. Constituye el esqueleto oculto, los cimientos en la sombra que evitan que el remolino luminoso inferior se despedace y sus estrellas salgan disparadas hacia la perdición cósmica. Estamos literalmente sostenidos por sombras titánicas. Alcanzar la cúspide de esta travesía monumental desintegra cualquier concepto previo de orientación. En el ápice del halo protector, las palabras que designan posiciones como el norte, el sur, el techo o el piso pierden todo su significado humano. Quedamos suspendidos en el borde mismo de nuestra isla estelar, asomados al balcón definitivo desde donde solo se divisa el vacío intergaláctico puro. A una distancia infinita flotan otros universos, manchas tenues en una expansión inabarcable que se estira y acelera sin piedad hacia lo desconocido. La noción del firmamento seguro desaparece para siempre, reemplazada por la visión de un abismo sin fin. En este punto extremo, comprendemos que nuestra existencia entera transcurre en las profundidades de un volumen estructurado,
gobernado por fuerzas sombrías y antiquísimas que sostienen firmemente nuestro mundo mientras caemos juntos a través de la eternidad. Somos pasajeros de una inmensa catedral carente de muros materiales. Una burbuja de plasma hirviente nos protege heroicamente, envueltos por una vasta coraza de hielo primordial, mientras navegamos completamente torcidos a través de las cenizas dispersas de soles extintos, sostenidos en la penumbra por el andamiaje invisible de la materia oscura. Esta revelación tridimensional pulveriza nuestra arrogancia terrestre. La próxima vez que dirijan su mirada hacia el firmamento nocturno, no busquen simples puntos de luz esparcidos sobre un lienzo plano. Sientan la profundidad abismal, la inclinación vertiginosa de nuestro rumbo y la majestuosidad de la arquitectura oculta que nos permite respirar contra todo pronóstico estadístico. Si esta inmersión en la verdadera anatomía de nuestro hogar cósmico transformó su perspectiva, los invito a formar parte activa de la época del cosmos. Suscríbanse al canal para continuar explorando los misterios más profundos del universo. Compartan este viaje astronómico con sus amigos y familiares a través de sus redes sociales para despertar también su asombro absoluto. Me encantaría leer sus reflexiones. Dejen sus opiniones personales en la sección de comentarios. ¿Cuál de estas fronteras invisibles les genera mayor fascinación? Su interacción alimenta nuestra pasión por desentrañar el infinito.